Listo. Bueno, está arrancando la grabación de la presente clase, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando mientras se van conectando los demás compañeros. Bueno, la clase de hoy vamos a arrancar, o vamos a continuar, más bien dicho, viendo un tema que ya habíamos tratado la clase anterior, justamente relacionada con la segunda de las fuentes principales del derecho internacional público, que es el llamado derecho de los tratados, ¿no? Este es algo que empezamos a ver en la clase anterior y le dedicamos buena parte de la clase a conversar respecto de la voluntad de los estados como la fuente principal de esta estructura jurídica, ¿no? De estos convenios, tratados, acuerdos, pactos internacionales. Eh, y entonces, claro, hemos conversado de la idea de que son simplemente la voluntad de los estados, eh, vamos a decir, el querer, eh, de alguna manera, obligarse con otros a cumplir ciertas obligaciones y ejercer ciertos derechos, lo que permite en el derecho internacional público, en la arena internacional, suscribir estos tratados, ¿no? Y estos tratados son la fuente primigenia del derecho. En la práctica, el derecho internacional público y el campo internacional están organizados en función de estos tratados, de los tratados internacionales. Es la estructura más grande que tenemos por el momento, ¿no? Bueno, eso en sentido general. Eh, ¿Qué son entonces estos tratados, estos convenios, estas convenciones, estos pactos, estos instrumentos internacionales, como ustedes prefieran llamarles, que todas son denominaciones comunes? Bueno, la primera cosa que habría que decir, y que la dijimos la clase anterior, como digo, es que el tratado es un acuerdo de voluntad, ¿no? El tratado es, en principio, su definición parte de la idea de ser un acuerdo entre estados, un acuerdo de voluntades, ¿no? Esa es la primera idea, no es tan compleja de entender. Una segunda idea que surge es que este acuerdo de voluntad entre los estados se produce entre dos o más, entonces participan dos o más sujetos de derecho internacional público, que en principio van a ser, como punto de partida, vamos a decir, van a ser los estados, ¿no? Dos o más sujetos de derecho internacional, ¿no es cierto? Básicamente, ese es como el punto de partida, ¿no? Un acuerdo de voluntades que se suscribe entre dos o más sujetos de derecho internacional y que tienen un objeto específico, ¿no es cierto? Con el objeto de regular las relaciones entre ellos, de regular estas relaciones de índole internacional entre ellos, ¿no? Entre estos estados. Es decir, es curioso, pues normalmente la ley local lo que hace es regular el comportamiento humano de las personas. En el fondo, lo que hace el Estado a través de la regulación normativa es plantear reglas de juego para un tercero, que es el particular. Acá no, en el derecho internacional público resulta paradójicamente útil entender que el creador de la norma, que es el Estado, lo hace para regular las relaciones que él mismo tiene con otros. Es decir, se autoimpone una obligación derivada de un convenio internacional que busca como objetivo fundamental regular sus relaciones con otros sujetos de derecho internacional público. Y estas relaciones, ¿no es cierto?, entre estos dos o más sujetos de derecho internacional que buscan regular justamente estos intercambios, estas interacciones entre ellos, ¿no? Derivan en un conjunto de obligaciones y derechos
que son por lo general obligatorios, son de carácter obligatorio. Esta es una de las definiciones más comunes, ¿no es cierto? Más utilizadas, ¿no? De las más tradicionales, donde están, digamos, eh, establecidos los parámetros generales del derecho, ¿no? Am, Hay algunas otras características que generalmente hay que mencionar, aunque este es, digamos, entender el tratado como un acuerdo de voluntades entre dos o más estados con el objeto de regular sus relaciones internacionales derivando en un conjunto de obligaciones y derechos que son generalmente obligatorios. Esta definición, digamos, genérica, esta definición eh, que es la convencional, la que se utiliza en diferentes momentos del derecho internacional, puede tener otros elementos significativos. Y para eso, para entender esos elementos significativos, les voy a poner un poco aparte, hay que tomar una definición. Nosotros la vamos a ver, esta definición, cuando ya empecemos a abordar el tema del derecho a los tratados, porque hay que abordarlo de manera directa, lo vamos a abordar de manera más explícita, más a profundidad. Eh, pero hay una norma que es la que regula todo el derecho de los tratados, y es la denominada Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que fue suscrita en 1969. Este documento está en vigencia hasta el día de hoy, es la columna vertebral del derecho internacional público, es donde están las reglas asociadas a cómo elaborar un tratado, cómo debe ser el proceso de negociación, cómo debe ser el proceso de suscripción del tratado, quién puede suscribir, quién no puede suscribir, quién tiene plenos poderes o poderes plenipotenciarios para obligar al Estado a su nombre y por su intermedio. ¿Qué tipo de procedimiento deben seguir los países para ratificar, aprobar, aceptar un tratado internacional? ¿Cómo se pueden adherir los países que no firmaron originalmente un tratado, un convenio internacional? ¿Cómo pueden establecer ciertas restricciones, ¿no es cierto?, a firmar ciertas obligaciones con las que no están de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede anular? ¿Cómo se puede revocar? ¿Cómo se puede rechazar la suscripción de un contrato que ya fue suscrito? Bueno, en fin, ¿cómo se puede denunciar un tratado para intentar salirse de la órbita de su aplicación obligatoria? Bueno, todos esos procedimientos están incluidos dentro de este instrumento internacional tan famoso y tan útil que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, suscrito en el seno de las Naciones Unidas, porque es un convenio que fue trabajado y fue tratado dentro de la estructura de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, todos estos elementos se encuentran definidos en esta convención. Y claro, en esta convención, lo trascendente, vamos a decir, lo importante, resulta ser que eh, además de estos elementos que hemos hablado, del acuerdo de voluntades, de la existencia de dos o más sujetos, del objeto mismo del derecho internacional público y de las obligaciones y derechos derivadas, ¿no es cierto? Eh, Hay otros elementos que forman parte de esta definición y que los encontramos justamente en la definición que nos presenta la Convención de Viena. Y dentro de esos elementos básicos está un requisito indispensable de una convención, que debe estar por escrito. Ese es un requisito esencial, ¿no?, que nos plantea eh, el, el, eh, el, el derecho de los tratados a través de la Convención de Viena. Tiene que ser por escrito, lo que significa que no existen convenios internacionales de carácter verbal, o que no existen convenios, de acuerdos, tratados internacionales de carácter tácito. No existen, ¿no? No existen, no existen de ninguna manera. ¿Por qué? Porque efectivamente la esencia básica del derecho internacional público está anclada en entender digamos, toda esta estructura a través
de un documento que tiene que estar plasmado, ¿no es cierto? Que puede ser revisado, reformado, además por todo el proceso, ¿no? Que implica que deba constar por escrito, por todo el proceso de ratificación, el proceso de discusión en las funciones legislativas de los diferentes países. Nosotros también aquí tenemos un procedimiento específico que parte del 416 de la Constitución, donde están los procedimientos respecto a cómo actuar en función de los tratados internacionales. Entonces, claro, para nosotros eso es importante y por eso nosotros analizamos estos elementos. Entonces necesita tener un contenido, digamos, escrito para tener esa vigencia, ¿no? Eh, la otra consideración es que los tratados de los convenios pueden constar en uno o más instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces hay un convenio internacional que es el punto de partida, que es el convenio central. Sin embargo, hay ciertas condiciones, ciertos aspectos especiales, específicos, que deben acordarse de una manera eh, muy precisa, ¿no? Muy, muy, muy precisa. Y esta manera de acordar tiene que hacerse a través de unos adendums, ¿no? Eh, Nosotros, por lo general, aquí en Latinoamérica tenemos la tendencia a llamarle protocolos, ¿no? O sea, tenemos un convenio central, digamos, y hay un grupo de instrumentos adicionales que modifican algún contenido del convenio o que aclaran alguna situación o que incorporan eh, algún tema que es específico y que tiene que estar de acuerdo con la normativa. Y a ese documento se le suele llamar protocolo, ¿no? Y ese protocolo, pues, tiene validez, ¿no? Tiene validez como parte del instrumento. Entonces, puede estar en un solo instrumento, en un solo convenio, o puede estar en varios protocolos, un convenio y varios protocolos. Entonces, eso es una parte eh, que forma parte de esta estructura. Ahora, claro, habría que decir que los tratados internacionales, primero, no agotan el derecho internacional. O sea, um, es un error pensar que cuando nosotros hablamos de derecho internacional, hablamos de convenios internacionales y hasta ahí se acabó todo. Eso es un error, porque el derecho internacional no se agota con los tratados, ¿no? Eh, Además, por otra razón, que ya la vimos la clase anterior, y es que los tratados no son la fuente originaria del derecho internacional público. Recordemos que la fuente originaria del derecho internacional público es la costumbre. La costumbre es la fuente originaria, la que quizás dio lugar a que algunos de los contenidos que conocemos ahora como derecho de los tratados hayan pasado primero por un derecho consuetudinario, es decir, fueron costumbre primero. Luego se les, digamos, puso por escrito, pero originalmente no eran los tratados la esencia propia del derecho internacional público, ¿no? Claro, hay que también decir lo otro, ¿no? Cada vez hay menos materias que están regidas por la costumbre, cada vez hay más convenios y tratados internacionales que van consolidando el derecho de los tratados, que van, digamos, codificando las costumbres entre los países en materia internacional. Y esto, claro, parecería ser una tendencia que no tiene vuelta, ¿no? Que es irreversible. En ese sentido, como hemos visto también, el siglo XX es determinante en cuanto a un proceso de evolución del derecho, sobre todo en esta parte que desde 1945, cuando se crea la ONU, le hemos llamado el derecho internacional público contemporáneo, porque es ahí donde el tema de los convenios ha surgido y ha tenido éxito, ¿no? O sea, de alguna manera el derecho de los tratados ha logrado ser la fuente preponderante, quizás no por las mejores razones del mundo, ¿no? Pero quizás porque
porque hay desconfianza entre los países y hoy en día los países tratan más bien de acordar cosas, ¿no? De ponerlo por escrito, ¿no es cierto? Señor Hernández, tiene una inquietud, dígame. Sí, doctor, buenos días. Doctor, se me viene a la mente, no sé si tal vez los protocolos que usted indica que son como instrumentos que están paralelos a los acuerdos que están escritos, estos protocolos tal vez no cumplen un rol similar, quizás, a lo que cumple un reglamento para la aplicación de una ley o, o tienen ese mismo carácter de un acuerdo, pero eh, pues materializado en un reglamento. Pero eso quería que me aclare tal vez un poco. Ya, ok, bueno, no tienen esa, no tienen, eh, no tienen, no son comparables, digamos. ¿Por qué razón? Am, Primero porque en el caso de la ley, la ley versus el reglamento, hablamos de dos normas de distinta jerarquía. La primera cosa es, claro, la ley tiene una jerarquía superior al reglamento, eh, por varias razones, por su origen de creación, está discutido en un parlamento, en el caso nuestro en la Asamblea Nacional, tiene un procedimiento constitucional. El reglamento es básicamente un mecanismo a través del cual el Ejecutivo busca cumplir una función constitucional que está prevista para él, que es hacer cumplir la ley, que es uno de los factores preponderantes del ejercicio de la función ejecutiva, hacer cumplir la ley. ¿Cómo hace cumplir la ley? Pues a través del reglamento. Quizás puede resultar interesante y lo que voy a hacerle más bien es compartirle, les voy a compartir una página y de pronto esto les sirve también a ustedes eh, como referencia. Um, a ver, déjenme compartirles. eh, Veamos si esto se comparte. No se ve, ¿no? ¿Se ve algo? No se ve, ¿no? ¿O sí? No, no se ve. No se ve, ¿no? A ver. Sale como un icono de compartir pantalla. Ajá, ya, ok. A ver, déjeme ver si es que le comparto desde el otro, eh, le voy a compartir desde Chrome. A ver si es que ahí, ok. A ver, veamos. A ver, un segundito. Esta pestaña. A ver, vamos a ver. Eso, perfecto, ya. Em, Vamos a buscar, ustedes le van a poner esta búsqueda. United Nations Treaty Series.
Ya está aquí, ustedes le pueden hacerle una captura de pantalla para que se acuerden siempre. Es una página web de las Naciones Unidas. Ustedes ingresan, o sea, United Nations Treaty Series, les aparece el primer resultado que les aparece, ese es. Y ustedes hacen clic ahí y entran. Entonces entran y lo que tienen es un repositorio de las Naciones Unidas donde está la colección internacional de tratados, están todos los tratados internacionales, ¿no? Entonces en este grupo que ustedes ven de pestañitas, hay una parte que dice depository, que es repositorio. Y en la primera opción dice status of treaties, estatus de los tratados, ¿no? O sea, en qué estado se encuentran. Le hacen clic y entran. Y aquí ustedes se encuentran con la colección completa de todos los tratados en materia internacional que existen suscritos en el seno de las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, aquí están todos los tratados que se han hecho en este campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé, bueno, en derechos humanos, que es una cosa común, nosotros también la vemos. Fíjense que aquí casi siempre nosotros tenemos algunos instrumentos, ¿no? Y todos, si ustedes miran, ¿no? Todos tienen un número, ¿no? Todos tienen una codificación. Entonces, capítulo cuarto, derechos humanos. Y ustedes lo que miran, por ejemplo, en el punto 1 es la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, ¿ya? Que es un convenio internacional vigente. Y abajo tenemos la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Sin embargo, que es un convenio del 66. Sin embargo, como ustedes pueden ver en 1992 y le ponen aquí justamente como 2.A, se encuentra una reforma al artículo 8 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entonces, claro, esta es una de las formas a través de las cuales se incluye, en este caso, una reforma particular al artículo 8 de esa convención en particular. Sin embargo, cuando nos bajamos a la Convención Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o también llamados derechos de segunda generación, que ya veremos más adelante también de qué se trata. Cuando vamos a este pacto internacional, ¿no? Vemos que aquí sí hay un protocolo. Y entonces dice que es un protocolo opcional para el convenio internacional o el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. El convenio original es del 66, pero se ha hecho el protocolo en el 2008. Entonces, las dos normas son conjuntas. La esencia del derecho internacional es que tanto en el caso 2, ¿no es cierto? Tanto la Convención Internacional para eliminar las formas de discriminación racial, cuanto su reforma, las dos tienen la misma validez, tienen el mismo estatus. ¿Por qué? Porque son resultantes de la voluntad de los estados. No hay diferencia. Entonces, lo que decía un poco el señor Hernández es, tal vez puede ser que lo uno reglamente a lo otro, como este protocolo reglamenta al convenio, probablemente no. ¿Por qué? Porque en realidad son dos normas de la misma categoría, ¿no? La misma categoría. Y claro, lo que nosotros tenemos en materia internacional es que no existe otra forma de suscribir un convenio que no sea mediante el acuerdo de las partes. Si las partes ya acuerdan, eso se vuelve un convenio. Y eso tiene un nivel de jerarquía trascendente, porque, digamos, obliga a los dos o más estados que se comprometen a ello. Entonces, en este protocolo, por ejemplo, sí lo que nosotros vemos es que es un documento adicional que generalmente se aplica en conjunto, dependiendo, ¿no?, de qué se trate el protocolo.
quizás uno de los ejemplos más, bueno, acá hay otro protocolo, ¿no? Este es para la discriminación contra las mujeres, ¿no? Este es del año 95, primero el convenio original es del 79, ha tenido una reforma al artículo 20, digamos, inciso primero, que nosotros le llamamos inciso, a este párrafo. Ya me metí a esa reforma. Bueno, aquí está básicamente algunos datos de esas reformas. Bueno, esto aprovecho que me metí aquí para decirles, esta página es importante porque tiene copias certificadas originales. Y eso para un investigador es fundamental, ¿no? Es decir, tiene absolutamente clarísimo la validez de los documentos. Por ahí, eso es importante porque obviamente tú te quedas con esos documentos para una tesis y tal. Es trascendente que tú hagas la cita de acuerdo a estos parámetros, ¿no? O sea, aquí están, por ejemplo, todos donde está, digamos, en qué notificación se encuentra, tienes el documento específico, o sea, puedes citarle por el número de resolución, está la fecha, está todo, ¿no? Entonces, se puede citar de esa manera. O sea, aprovecho para contarles eso. Sin embargo, claro, lo trascendente de aquí es que se trata de instrumentos que son válidos. Generalmente se suelen firmar en varios idiomas, así que ustedes ya dentro de la copia certificada pueden encontrar en español. Sin embargo, no se garantiza eso en todos los casos porque la verdad es que no todos tienen traducción al español. Están en inglés y francés de manera obligatoria porque el francés fue originalmente el idioma oficial de las Naciones Unidas. Eh, Ahora, claro, todos los documentos se establecen en inglés, quizás por la facilidad del idioma, pero claro, están en inglés o en francés, que eso es lo oficial. De todas maneras, esa es la idea. De todos estos, digamos, ustedes ven aquí, por ejemplo, está la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene una reforma y tiene varios protocolos, ¿no? Varios protocolos, son cambios, ¿no? Segundo protocolo, ahí tienen eh, algunas opciones, digamos, ¿no? De cosas que se van suscribiendo. De estos quizás, a mí me parece que es como el más ejemplificativo y digamos, de entre los que yo conozco, que son mi campo, más bien el tema del ambiente, eh, quizás de todos estos, hay, bueno, de la contaminación eh, transfronteriza, contaminación transfronteriza del aire que tiene algunos protocolos. Ustedes ven, miren la cantidad de protocolos que tiene ese documento y reformas, ¿no? Tiene hasta la L, en realidad. Eh, Quizás uno de los más trascendentes ha sido, bueno, aquí está otro de la capa de ozono que también tiene lo suyo, ¿no? Pero quizás a mí el que me suele parecer importante es el del cambio climático, ¿no? El del cambio climático, no tanto por el número, sino por lo importante que es ese documento. O sea, tiene unos documentos que son recontra importantes. O sea, la Convención Marco sobre el Cambio Climático se suscribió en 1992 en la Convención de Río, pero la primera gran adenda que se hizo fue en el año 1997 en Kioto, ¿no? Y ese protocolo de Kioto es un documento, es un instrumento por sí mismo tan famoso, un instrumento internacional tan citado, tan famoso, tan utilizado por el tema de la baja de la temperatura, ¿no? Digamos, tiene casi la misma trascendencia, yo diría de pronto igual trascendencia que el convenio original. O sea, ese protocolo de Kioto es un documento hiper útil, ¿no? Súper útil y súper actual y que tiene una importancia radical en el manejo ambiental mundial. El documento de Doha es importante, aunque no al nivel de protocolo de Kioto, pero digamos que siempre ha tenido impacto. Y el otro que es un documento recontra impactante, que es así súper, súper importante, porque
digamos, que es este acuerdo de París, ¿no? Del 12 de diciembre del 2015. Ese es, ese es increíble, ¿no? O sea, ese documento eh, tuvo tanto impacto mundial principalmente porque fue el presidente Obama eh, personalmente a París a suscribir el convenio internacional eh, conocido como el Acuerdo de París, que es básicamente un protocolo del convenio marco sobre el cambio climático, que tiene la misma estructura jurídica, eh, pero es una cosa impresionante. Entonces, tiene la misma potencia, la misma fuerza de aplicación. Y fue recontra importante, o sea, la Convención Marco sobre el Cambio Climático no lo firmó el gobierno americano, estadounidense, pero el protocolo de París sí lo firmó Obama. Y yo tuve la suerte por diferentes razones, coincidencialmente, yo fui a París en ese diciembre del 2015, y era impresionante ver la ciudad, cómo estaba. Se había terminado, yo llegué unos 2 días después de que terminó la cumbre, y era impresionante ver cómo estaba la ciudad, ¿no? Es decir, todas las instalaciones, toda la información que había todavía, que estaba, porque había gente que siempre se quedan, ¿no? Hay gente que se queda haciendo un poco de turismo después de estas grandes reuniones que van de todo el mundo y tal. Eh, y entonces era impresionante, ¿no? La algarabía, sobre todo, o sea, lo que se sentía en el ambiente, lo que se percibía. Tú te ibas claro, porque muchas de las reuniones se hicieron en el Louvre o se hicieron en el castillo digamos, de Versalles, y había mucha, o sea, la dinámica era bastante particular, ¿no? Era una ciudad digamos, estaba alegre, estaba contenta. Principalmente yo creo que eso se debía a que era la primera vez que el país más contaminante del mundo, bueno, se comprometía a algo, ¿no? A bajar, por lo menos, o a contribuir en bajar la temperatura del planeta. Era una situación para alegrarse. Bueno, después vino el amigo que está ahora y echó todo abajo, pero ya, digamos, eso es son otros momentos, pero en ese instante pues había mucho de eso. Así que esto de las reformas y de los protocolos, aquí mantienen más o menos no más o menos, mantienen una misma estructura jurídica, un mismo campo de aplicación, y es lo que cuando se ejecutan tienen un mismo nivel de jerarquía y aplicación. Eso, digamos que en resumen. No sé si eso le contesta a su pregunta, señor Hernández. Hola, parece que se quedó congelado. Sí, doctor. Sí, doctor, no sé si se me escucha. Sí, ahorita la escuché. Sí, sí. Estaba como congelado. Sí, doctor, Chévere. claro, claro. Quedó claro el tema sobre todo por no tener el mismo rango, ¿no? Mismo rango de jerarquía, ¿no? Sí, sí, total. Así es que bueno, eso, chévere entonces. Ok, bueno, vamos a continuar un poco con lo que estamos abordando. Ahora sí, déjenme ver cómo me regreso al... eh, me parece que hay alguna manera, eh, de, cambiar esto de compartir para no tener que salirme. Y cuando me salgo es cuando viene el problema. Ah, aquí hay uno. Ok. Aquí, ok. Ah, igual me salí. Igual es como extraño esto. Bueno, igual se sale. Ya ni modo. Ok. Veamos, se comparte. Ya, ok, listo.
Bueno, eso, eso básicamente, ¿no? En cuanto tiene que ver con digamos, con esta estructura. Entonces, finalmente, la evolución de las relaciones internacionales y la idea de que los estados se someten a un ordenamiento jurídico internacional de alguna manera autoimpuesto, creado por ellos mismos, han provocado que en gran parte del contenido temático del propio derecho internacional público, que era originalmente regulado por la costumbre internacional, se haya hecho, se haya codificado, se haya positivizado, si ustedes quieren, a través de los tratados internacionales, ¿no? Más allá de que pueden haber ciertos aspectos que giran en torno a la costumbre, todavía hoy por hoy el derecho de los tratados es la esencia básica del derecho internacional público. Adicionalmente, habría que decir que la voluntad política de los estados está planteada dentro de la propia Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Porque en realidad había que, en ese momento, o sea, si nosotros pensamos en 1945 con toda la desconfianza que había por las guerras, ya les he dicho, ¿no? Algunas veces los países se comprometieron, juraron y rejuraron que iban a mantenerse pacíficos y totales que no. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, finalmente terminan enfrentándose nuevamente, vulnerando todos los compromisos que habían planteado. Entonces, claro, había esa desconfianza y había esta idea de que, digamos, todo tenía que empezar a constar por escrito, porque si no, los países, digamos, no cumplían lo que se comprometían. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas preveyó una sección especial asociada a la función que tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, eh, esta conjunción de países, de estados que forman parte de esta institución, para que promueva ciertos estudios y recomendaciones, uno, digamos, para fomentar la cooperación internacional entre estados, que era importante, en el campo político principalmente. Y lo otro es para, digamos, impulsar el desarrollo y la codificación del derecho internacional. O sea, en la esencia de la conformación de las Naciones Unidas estaba la idea de la codificación, promover un desarrollo progresivo del derecho internacional a través de instrumentos normativos escritos, y esto era a través de una codificación. Y eso es una cosa que sí ha pasado. Por eso es que en estos últimos 50 años, muchas de las cosas, muchos de los aspectos más fundamentales del derecho consuetudinario se han codificado, ¿no? Y se han vuelto normativa ya, eh, digamos, escrita en tratados internacionales, eran parte de la costumbre. Por ejemplo, vean que ustedes en el proceso de formación de los tratados, el régimen jurídico de las relaciones diplomáticas, por ejemplo, y de las relaciones consulares o de los privilegios e inmunidades, eh, ha sido parte de diversos tratados internacionales, como la propia Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, o la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 63, o sobre el derecho de los tratados del 69, como vimos, o la propia Convención de las Naciones Unidas sobre Privilegios e Inmunidades del 46, o la Convención de las Naciones Unidas sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947, que de alguna manera codificaron la costumbre. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que han sido costumbre, para citar un ejemplo, porque hemos citado algunas cuestiones diplomáticas y consulares. Cuando tú, como país, digamos, tú tienes una oficina consular o una embajada en otro país, digamos, lo clásico, ¿no? Estados Unidos en el Ecuador tiene su embajada, eh, y el Ecuador también tiene sus embajadas digamos, y oficinas consulares en Estados Unidos. Pues una costumbre internacional ha sido siempre la de aceptar al embajador de manera expresa, pero eso ha sido una costumbre, no ha estado en ningún tratado usualmente. De hecho, en la práctica,
eso sigue siendo una costumbre más que una disposición escrita. Entonces, ¿cuál es la costumbre entre estados? Es una costumbre diplomática. Digamos, el gobierno del Ecuador quiere nombrar de embajador a fulano de tal en Estados Unidos. Entonces, para que vaya y cumpla las funciones de embajador plenipotenciario, es decir, que tiene plenos poderes para obligar al Estado ecuatoriano y para tratar y abordar todos los elementos básicos que requiere Estados Unidos, ¿no? En las relaciones bilaterales que mantiene con el país. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú nombras y le remites por escrito el oficio digamos que a los servicios consulares de Estados Unidos. Esos servicios consulares te contestan, otorgándote el beneplácito, que es como se llama la figura jurídica. Te otorgan el beneplácito. Entonces, fulano de tal se le propone como embajador del Ecuador en Estados Unidos. Estados Unidos te va a formular el beneplácito. No dicen ninguna norma cómo debe ser el beneplácito. Por ahí, un funcionario de la oficina consular de los Estados Unidos te llama por teléfono y te dice, ok, sea bienvenido, envíele nomás. Te ha dado un beneplácito oral, ¿no? Por teléfono. Por ahí te mando un correo, por ahí te envío un oficio, o por ahí el embajador que está en tu país te dice que ha sido bienvenido. No hay un procedimiento establecido a rajatabla. Hay diferentes maneras de aceptar eso, ¿no? O simplemente pasan otras cosas, como por ejemplo, le envían una invitación para que se presente en la Casa Blanca al funcionario. O sea, el funcionario ni llega a Estados Unidos, pero ya le llega una invitación a la Casa Blanca para tal día, para que presente credenciales diplomáticas. O sea, no le dijo nada al país, le envía directo al funcionario diplomático al que ha sido nombrado embajador. Le ha dado su beneplácito. O sea, no le ha dicho te acepto, bienvenido. Puede ser que le diga eso. Puede ser que no, simplemente le invita a una reunión y punto. Y con eso estamos claros que le ha aceptado, le ha dado el beneplácito y ya empieza la relación y todo lo demás. Tampoco hay un plazo dentro del cual deba haber una aceptación. De hecho, si a la semana no te mandan el beneplácito, ya sea por oficio, por mail, por una invitación o te llaman por teléfono, si en una semana eso no pasa, ya tú puedes, digamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador ya tiene que pensar que ya no le dieron el beneplácito. O sea, si no es dentro de un periodo relativamente corto, como digo, una semana, ya te puedes ir imaginando que no te aceptaron. No te lo dicen directamente, simplemente no te contestan, te dejan ahí. Y entonces tú ya te imaginas que no le aceptaron. ¿Por qué razones? Eso depende de cada país. Cada país es, digamos, libre de aceptar o no al que venga, ¿no? O sea, tú le puedes aceptar, no le puedes aceptar, ¿no? Eh, Eso ya depende de cada país, de cómo se organicen, de cómo sea su estructura, de si le cae bien o mal. A veces tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Tiene que ver con cierto tipo de argumentación em, ideológica, incluso, qué sé yo, tiene que ver con eso. Pero esa es la costumbre. No es que hay una relación en la diplomacia, digamos, expresa, ¿no? Que hay prohibiciones y que hay estructuras así, claro. Hay otras cosas en las que sí que se han codificado, que eran costumbre, pero que ya con el paso del tiempo se han ido codificando. Por ejemplo, era una costumbre pensar que el territorio de la embajada no era territorio del país donde está la embajada, sino territorio nacional del país al que representa. Esa es una cosa que solía ser una costumbre. Sin embargo, para evitar cualquier tipo de conflictos o problemas, se reconoció a través de la Convención de Viena que ese territorio
sea territorio nacional del país que está representado en esa embajada. Eso se puso por escrito. Fue costumbre al principio, no había nada por escrito, ahora sí hay algo por escrito. Y entonces así, ¿no? Se va desarrollando. Hay algunas cosas que tienen que ver con cuestiones ya de procedimiento, ¿no? Digamos que en las relaciones diplomáticas siempre funciona, ¿no? Eh, cómo, eh, cómo juzgar y cómo hacer, ¿no? Eh, ya depende digamos, de qué normativa hay al respecto y cómo se debe aplicar. Pero normalmente empieza siendo una relación de costumbre. La costumbre entre los estados, el respeto mutuo, ese tipo de cosas marcan digamos, las repeticiones habituales de comportamiento. Y eso es algo que efectivamente va evolucionando y va desarrollándose. Entonces, en el campo, sobre todo consular, diplomático, ha habido muchos aspectos que han estado relacionados con la cuestión de la costumbre, que no necesariamente están escritos, pero que efectivamente pasan a estar por escrito. En ese aspecto, la creación, por ejemplo, de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas fue fundamental. Entonces, digamos, en el 47, o sea, en 1947, 2 años después de la creación de las Naciones Unidas, la Asamblea General eh, estableció una resolución mediante la cual pretendía desarrollar progresivamente la codificación del derecho internacional. O sea, como les decía, en la Carta de las Naciones Unidas se plantea como uno de los primeros objetivos el tema de constituir un conjunto de normas internacionales. Y eso es algo que sí pasa. Para eso se crea una comisión codificadora, es decir, un grupo de expertos que se dedican a ver qué costumbres son las que hay a nivel internacional y que las van, digamos, incorporando en una especie de código, que luego las partes acordarán, los estados acordarán, votarán, suscribirán y luego ratificarán en sus respectivas legislaciones para que tengan vigencia. Entonces, algunos de esos ejemplos son los que hemos planteado, que son derivados de esa comisión de codificación, ¿no? Entonces, dentro de eso, la comisión de codificación de 1947, ¿no es cierto?, nos generó algunos documentos, como por ejemplo la Convención de Viena, ¿no es cierto?, sobre relaciones diplomáticas de 1961, la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, ¿no es cierto?, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que ya hablamos, de 1969, la Convención de las Naciones Unidas sobre los privilegios e inmunidades, que aunque es un año anterior, digamos que terminó de suscribirse finalmente varios años después, casi 8 años después, ¿no? Entonces, esas entre otras son los ejemplos más comunes asociados al trabajo de la Comisión de Codificación que fue nombrada en 1947, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho este proceso de codificación? Es aportar mayor precisión a la normativa internacional, ¿no? El profesor Sorensen suele decir que respecto a este aspecto, debido a que se consignan por escrito los tratados internacionales en comparación con otras fuentes, entre comillas, como la costumbre,
Estos tratados poseen el mérito de una precisión muy considerable que conducen a una mayor certidumbre en cuanto al contenido del derecho. Claro, la costumbre a veces tiene sus bemoles, ¿no? Tú la puedes entender de una manera y la otra parte de otra. Y esas son cosas que en los países pueden ser bastante riesgosas. Entonces, básicamente, en el desarrollo de las relaciones jurídicas entre sujetos de derecho internacional, como entidades además capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, eh, materializados dentro de estos acuerdos internacionales de voluntades, donde en esencia, digamos que se comprometen a asumir ciertos compromisos, se produce el surgimiento y el desarrollo de una serie de principios, postulados, normativas que constituyen el derecho de los tratados internacionales como una sección trascendente del derecho internacional público, ¿no? Entonces, esta es toda la estructura, ¿no? De todo el derecho, ¿no? De los tratados. Lo vamos a ver con más detenimiento en el capítulo que está reservado para eso, pero por ahora eso es lo que necesitamos saber, ¿no? En términos generales. Señor Hernández, por favor. Doctor, dos preguntas en una. Por favor. Sobre lo que usted manifestaba en cuanto a a esa discrecionalidad que tienen los gobiernos, los estados, para dar el beneplácito a un representante diplomático de otro país. ¿No cree que ese tipo de actos o de costumbres pudieran ser un punto de generar una escalada de tensión entre países? Por ejemplo, que Ecuador envíe un diplomático, un representante, un embajador a España, ¿no? Y España por alguna razón eh, no le dé el beneplácito. ¿No cree, existe alguna manera de que tal vez el país que no le da el beneplácito dentro de las normas de relaciones internacionales y de diplomacia, de que el país pueda justificar, el país que recepta al embajador y que no lo acepta, que no le da el beneplácito, pueden ellos, los países, justificar el por qué no lo hace o simplemente queda a discreción y el país que no está siendo aceptado, en este caso el Ecuador, que no se le acepta a su embajador, puede interponer alguna observación o alguna queja ante España o ante la ONU? Esa sería una pregunta, doctor. Y otra pregunta es si es que, eh, ¿cuál sería la diferencia entre una relación diplomática y una relación consular? Entendiendo que los cónsul también son nombrados por un país o por un funcionario jerárquico superior dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal vez, y que ellos también cumplen tal vez funciones en donde tienen que ver con diplomacia. Esa sería la otra pregunta. Ahí, doctor, gracias. Ok, chévere. A ver, guárdese la segunda pregunta. Es importante, esa es una diferencia más puntual, ¿no? Eh, y digamos, empecemos por esa porque es como más sencilla de responder. El derecho diplomático tiene que ver con una cuestión de política internacional. Eh, la diplomacia básicamente se relaciona con una interacción entre países a nivel político. El derecho consular es administrativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial? El diplomático tiene que ser aceptado por el país de destino, que ese es, digamos, se relaciona con la primera pregunta también. Eh, el funcionario diplomático es un funcionario que si bien cumple funciones, digamos, de relaciones exteriores con el país al que va, eh, necesariamente es un funcionario de índole política, principalmente. El cónsul no. El derecho consular es un derecho administrativo que está relacionado
con las normas principalmente migratorias o de otro carácter técnico en la embajada. Entonces, claro, el cónsul es un funcionario de la embajada, no tiene poderes de plenipotenciario, no es plenipotenciario, no tiene plenos poderes. Es un funcionario de la embajada que cumple un rol asociado a la relación del Estado con los nacionales de ese Estado en el país. Entonces, claro, el funcionario consular tiene ciertos trámites como, por ejemplo, la emisión de visas, el otorgamiento de una renovación, el otorgamiento de documentos judiciales, jurídicos, no judiciales, jurídicos que tienen vigencia en el país de origen. Por ejemplo, si usted necesita, vamos a decir, usted vive en, no sé, en Alemania y usted requiere hacer una declaración juramentada eh, para que sea válida en el Ecuador, pero usted está en Alemania. Ok, usted va a la embajada ecuatoriana en Alemania, en Berlín, y simplemente otorga el documento ante el cónsul. El cónsul es un funcionario administrativo, el cónsul va a dar fe como cual si fuese un notario acá en el Ecuador, de que usted compareció y realizó su declaración juramentada. Hay muchas razones por las que puede otorgar esa declaración juramentada. Necesita para enviar a una institución pública, algún familiar acá en el país necesita hacer algún trámite, usted tiene bienes, necesita declarar impuestos, necesita hacer alguna transacción. También pueden hacer otras cosas, o sea, puede usted ir al consulado a otorgar un poder, ¿no es cierto? Porque necesita vender un bien que está aquí en el Ecuador y necesita, obviamente está su nombre y usted tiene que otorgarle poder a un mandatario para que lo haga. ¿Qué más? Permisos de salida, eso hay mucho, ¿no? Permisos de salida de menores de edad. Usted sabe que no, en nuestros países un menor de edad tiene que salir con la anuencia de los padres, no puede salir, salvo que salga con los dos padres al tiempo. Entonces ahí no tiene problema en migración, pero si solo va uno de los padres o no va ninguno de los padres, ambos necesitan haberle otorgado un permiso de salida. Pero si usted está en Alemania, ¿cómo le otorga el permiso de salida? Pues bueno, se acerca a la oficina consular del Ecuador en Alemania y le otorga ahí el permiso de salida. Después le manda por courier y ya tiene un permiso de salida válido reconocido por una autoridad ecuatoriana. Ese es el cónsul. No tiene más poderes que eso, o sea, a eso se dedica básicamente, a garantizar en otro país las relaciones que tienen que ver con efectos en el Ecuador. Es un funcionario administrativo del Estado ecuatoriano que está ahí. Sobre ese funcionario, el país de destino no le va a hacer ningún lío, puede ir cualquiera. O sea, eso no les importa porque no es un funcionario que se relaciona directamente con ese país de origen. El diplomático es otra cosa, porque el diplomático va a estar en constante relación con el país de destino, con los funcionarios, digamos, diplomáticos también del sitio, en algunos hay ministerios de Relaciones Exteriores, en otros solo hay oficinas consulares, oficinas diplomáticas, etcétera. Va a estar en constante relación y ese sí tiene poderes plenipotenciarios o él tiene facultades plenipotenciarias, es decir, plenos poderes. ¿Para qué? Para celebrar convenios, para ponerse de acuerdo con el otro país. Ese sí tiene que ser, digamos, un funcionario con ese poder derivado de lo que el presidente de la República le ha otorgado, esos plenos poderes. Los consulares no, porque, como digo, son funcionarios públicos que atienden una relación interna del país, pero en otro estado, no en otro estado soberano. Eso en principio. Y la otra pregunta que quizás es una pregunta más difícil. ¿Creo que eso genera tensiones? Yo diría que sí, no, pero está basado en una premisa principal. Em, Nosotros tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, quizás saliéndome un poco de la órbita internacional. Em, Supóngase que usted necesita, em, supóngase que usted necesita hacer un trabajo en su casa. Eh, no sé, alguna cosa se rompió una tubería,
hay que cambiar alguna cuestión eléctrica. Usted necesita hacer un trabajo en su casa, ¿no? Y entonces usted llama eh, a X empresa, ¿no? Llama a X empresa y le dice, vea, yo necesito un trabajo de, qué sé yo, de albañilería, que me arreglen algo en la casa, una tubería, una pared dañada, una cuestión eléctrica, lo que sea. Le dicen, muy bien, perfecto. Le envío al caballero que va a hacer el arreglo en su casa. Cuando llega a su casa, resulta que usted le conoce y por alguna razón, en alguna ocasión pasada, él le hizo un mal trabajo, ¿no? La pregunta es, usted ya sabe qué tipo de trabajo hace la persona. Por ahí no cumple bien el trabajo, por ahí deja, digamos, no le gustan los acabados que él suele hacer, o simplemente no viene a las horas, es descuidado, o se ha llevado algo antes, y usted sabe, y a usted esa persona no le gusta. La pregunta del millón es ahí, usted es el dueño de casa. ¿Tiene o no el derecho de decirle no? Con usted no. Dígale a su empresa que me mande otro. ¿Tengo o no ese derecho? Esa es la pregunta. Entonces, eso transportado digamos, al campo internacional, salvando las diferencias, obviamente. Cada país, la pregunta sería, ¿tiene o no derecho de aceptar a la persona? Más allá de su grado de honradez, que probablemente todos son honestos y honrados y buenos trabajadores y buenos en relaciones. Todos están realmente obligados a aceptar a la persona que venga, que quiera, reconocerle, ¿no? Todos tenemos necesariamente que aceptarle al que me manden, al que me envíen. Yo le diría que eso, o sea, por ahí sí es un poco molesto quizás que no le acepten al que uno propone, pero finalmente el otro tiene derecho a decirle no. Yo le puedo plantear dos casos de ida y vuelta, ¿no? Eh, Recuerde que cuando asume el poder Lenín Moreno, en el año 2017, él le propone como embajador del Ecuador en Estados Unidos al ex secretario de la Administración Pública, vaya, se me escapa el nombre de este caballero, Alexis Mera, ¿no? Mera, Sí se acuerdan, Alexis. ¿no? Alexis Mera. Entonces, Lenin Moreno le propone como embajador del Ecuador en Estados Unidos a Alexis Mera. Y Estados Unidos no le da el beneplácito. No le dio, de hecho, nunca. El gobierno del Ecuador tuvo que nombrar al doctor Carrión, ¿no? Como embajador de Estados Unidos. Y a él le dieron el beneplácito al día siguiente. O sea, a él le aceptaron inmediatamente. Eh, o sea, no sé a ciencia cierta, pueden haber muchas razones, pero ¿no sería que los Estados Unidos, digamos, siempre mantuvo una relación relativamente tensa con el presidente Correa? ¿No será que por ahí a ellos no les gustaba mucho la idea de que vaya una persona tan cercana al expresidente Correa como embajador en Estados Unidos? Tal vez no les gustaba eso, no les disgustaba eso. ¿Tenían ellos derecho a estar disgustados por eso, por alguna cosa que el presidente Correa dijo o hizo, ¿no? Tal vez eso no les caía muy en gracia. Recuerden que durante el gobierno del presidente Correa, él expulsó a la base militar americana o estadounidense de Malta. Capaz que eso no les gustó mucho. Entonces, quizás que recibirle a un funcionario tan cercano a Rafael Correa no les era muy gracioso y no le dieron el beneplácito. La pregunta es, ¿ellos tenían derecho a negarse? Y yo lo que le podría decir es, pues sí, y la persona no es de mi agrado, yo podría negarme. Vuelta a la página.
En el gobierno, en cambio, de el presidente Lazo, recuerden ustedes que María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas de Rafael Correa igual, decide pedir asilo político en la embajada argentina en Quito. Y ella se mantiene encerrada durante unos meses en la embajada de Argentina. Y finalmente, una noche, pues sucede un movimiento en el cual ella queda embarcada en un avión y se dirige a Buenos Aires y se va del país. Eh, y el presidente Lazo hace una declaración inmediatamente, al día siguiente, expulsando al embajador argentino en el Ecuador, acusándole de ser cómplice del escape, decía él, de la exministra. Le expulsó del Ecuador, no le quiso aquí. De hecho, eh, me parece que intentaron nombrarle a él en el gobierno de Noboa nuevamente porque estaba todavía el kirchnerismo en Argentina y no le dieron el beneplácito. No hubo beneplácito. Las relaciones mismo han quedado como un poco resentidas. Bueno, ya con Javier Milei, me parece que Javier Milei y el presidente Noboa son como más afines y entonces como que se han restablecido esas relaciones. Pero evidentemente la idea de que haya un funcionario que estaba más afín al kirchnerismo, que es una ideología eh, argentina, o digamos una postura política en Argentina que es contraria a la del presidente actual de la Argentina, pues no caí en gracia acá, supongo que ni al presidente Noboa y supongo que mucho menos al presidente Lazo. Pero, claro, aterrizando en la realidad, ellos tenían derecho a decirle no, no te quiero aquí, o sea, por las razones que sean, más allá de argumentar eh, si estaban de acuerdo o no. Me parece que ahí hay un derecho en general de parte de cada país de decidir a quién aceptan y a quién no aceptan. De hecho, yo les diría que va un poco más allá esa voluntad de los estados, porque el estado es libre de otorgarte el ingreso al país a través de una visa, o sea, no solo al funcionario, sino a las personas, y no tiene la obligación de darte una explicación, porque simplemente tú, como cuando alguien llega a tu casa, tú le admites o no, o sea, tú le admites, ¿no? Tú eres el que decide quién entra a tu casa y quién no, tú lo decides. eh, Porque es tu espacio, es tu lugar y eso es un principio, digamos, humano básico, que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de expresar de alguna manera. Nosotros autorizamos el ingreso a nuestras casas. Bueno, eso es lo que hacen básicamente los países, autorizan el ingreso de la gente que quieren a sus países. Cuando tú vas a pedir una visa en la embajada americana, toda esa fila enorme que es de gente que pide visa, lo mismo, digamos, tomando el ejemplo del señor Hernández, lo mismo pasa en España, hay colas interminables de gente que están pidiendo visa. eh, Uno va escuchando, o sea, en la embajada americana sobre todo tú escuchas la entrevista de todos porque digamos, están todos ahí mismo, es la misma habitación, se escucha el argumento. A nadie le dan explicación, simplemente te dicen, no, no tiene visa, no está autorizado y se acabó. Entonces, cada país es como soberano sobre eso, ¿no? Tiene un ejercicio de soberanía sobre eso. Claro, hay países que tienen más fuerza, porque evidentemente tienen una mejor posición en el campo, en la arena internacional. Una mejor posición que por ahí la parte económica o la parte política les ha brindado, pero que finalmente significa su propia decisión, ¿no? Hay otros países que son más abiertos, no piden ni visa siquiera, ¿no? Algunos países no les importa eso. Unos sí, otros no. Otros le piden visa, pero lo que les interesa más es que le pague el valor de la visa y nada más, porque por lo demás no se interesan mucho.
Y habemos ciertos países, entre nosotros no, ni siquiera necesitamos un pasaporte para viajar, ¿no? Vean la comunidad andina, Colombia, Bolivia, el Ecuador. Bueno, en los países latinoamericanos, sudamericanos en particular, básicamente se puede entrar sin pasaporte, entre nosotros, ¿no? Bueno, parte de eso es, digamos, esta idea de que cada país es soberano y puede permitir entrar al que sea. También yo puedo decidir con quién hacer mis negocios. O sea, y si a mí no me agrada esta persona en particular, como país yo podría decir, no, o sea, está bien, chévere, ustedes digan, pero ponme otro porque yo con este caballero no quiero negociar, con esta dama no tengo ningún interés. Eso es algo que suele pasar, ¿no? Digamos que es discrecional de los países. ¿Eso ha generado tensiones? Yo creería, en general creería que no. No genera demasiadas tensiones, porque finalmente todos sabemos quién le gusta y a quién no. Eh, de pronto, si le conoces bien a la persona, pues va a resultar que no te van a dar el beneplácito porque mm, finalmente no te gusta. Pero generalmente como son funcionarios de carrera y demás los que se suelen ir, a veces ni se les conoce en el campo internacional, entonces les dan el beneplácito. Yo me acuerdo que en el gobierno del doctor Borja, él escogió un ministro de Relaciones Exteriores que era el doctor Cordobés, Diego Cordobés, un tipo respetadísimo a nivel internacional, principalmente porque él había participado muchos años en solución de varios conflictos internacionales en el Golfo Pérsico. Un tipo recontra respetado, él y Miguel Alemán, digamos, no el asistente, pero sí como el colega, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían una visión bastante conservadora de las relaciones diplomáticas y consulares. Sin embargo, el gobierno del doctor Borja, que era un gobierno más de centro izquierda, le nombró a él como embajador. Ese nombramiento fue clave en materia internacional para ese gobierno, que a él no le dijeron nunca nadie, no, porque digamos, el prestigio del doctor Cordobés era tan grande a nivel internacional que ningún país le cuestionó. Y digamos que es un país, fue un gobierno digamos, en la línea del correísmo, fue un gobierno en esa línea, ¿no? Más o menos en esa línea. Claro, digamos que en el caso del gobierno del presidente Correa, él tuvo ciertas tensiones, pero en el caso del gobierno de Borja no, porque el ministro de Relaciones Exteriores que tenía nombrado era una persona a la que todo el mundo le aceptaba al que sea que mande. Entonces, bueno, tiene esos bemoles, ¿no? Tiene esas cuestiones y hay que saber manejarse bien en la parte de negociación del derecho internacional para conseguir lo que yo quiero o necesito. Eso es básicamente, o sea, pero claro, tiene sus puntos flacos también, esa cuestión, como hemos dicho. No sé si eso le contesta a su pregunta, señor Hernández. Sí, doctor, sí, gracias, gracias. Ok, bueno, chévere. Eh, bueno, esto es el derecho de los tratados, ¿no? Y bueno, ahora nos toca otra, otra de las fuentes, y esta es una fuente bien particular. Es del Jus Cogens, ¿no? Eh, ¿Qué es el tema del Jus Cogens? El Jus Cogens puede definirse como eh, derecho internacional consuetudinario imperativo general. ¿Ya? Eh, este es un derecho internacional bastante particular. Eh, si nosotros quisiésemos hablar en algún momento de jerarquía en materia internacional, tendríamos que decir que el Jus Cogens es la norma jurídica en materia internacional de mayor valor, o es lo que está más alto.
Ustedes me dirán, pero ¿cuál es la diferencia entre el derecho consuetudinario y entre la costumbre? Porque este también es un derecho internacional consuetudinario. El tema es que en el derecho internacional consuetudinario imperativo general tiene una característica básica. Es quizás la única estructura jurídica que está impuesta a los estados, aun cuando ellos no hayan acordado. En el derecho de los tratados hay un acuerdo previo, escrito, que es el convenio. En la costumbre, en el derecho consuetudinario convencional, hay un acuerdo previo, no escrito, tácito, que es la costumbre. En este no hay un escrito previo y tácito. Es un consentimiento, vamos a decir, es un reconocimiento internacional de un tema que es imperativo para todos, ¿no? El jus cogens ha sido fuente principal y en constante evaluación, pero que no tiene una referencia directa a un tratado internacional específico. Se menciona en el derecho de los tratados, pero no se menciona, por ejemplo, en la normativa de las Naciones Unidas más general, ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro caso. El jus cogens como estructura jurídica es uno de los resultados más trascendentes del multilateralismo. Esta visión de entre dos o más países, ¿no es cierto?, que obliga a los estados a seguir ciertos comportamientos en el ámbito de las relaciones internacionales y que tienen que cumplir normas que no les son potestativas. O sea, no es que tiene que cumplir solo si se compromete, no, tiene que cumplir sí o sí, independientemente de que las haya reconocido como tales o no. Entonces, las normas de derecho internacional consuetudinario no son potestativas, son de obligatorio cumplimiento. Proceden como resultado del multilateralismo ¿no es cierto? Y su aplicación es erga omnes. Esto sí es súper importante. Es quizás el único caso en materia internacional que se refiere a esto. Eh, ¿Qué significa esto de que sea un instrumento erga omnes? Significa básicamente que se aplica por igual a todos los países del mundo, más allá de que hayan convenido no en hacerlo. Fíjense que los convenios internacionales solamente son exigibles a aquellos países que firmaron, no a nadie más, solo a los firmantes, a nadie más. Pero en el campo del derecho del jus cogens, no hace falta que se haya firmado, no hace falta que haya estado establecido en alguna circunstancia o condición. Todos esos derechos que forman parte son erga omnes, o sea, se aplican a todos, ¿ya? No solo a los que firmaron, es a todos, ¿no? Tienen carácter universal, ¿sí? Y el contenido es tan importante para regular las relaciones internacionales que su cumplimiento se vuelve obligatorio, como hemos dicho ya, ¿no? Quizás. Listo. La fraternidad en los estados depende del jus cogens, ¿no? Una de las características es que no está codificado necesariamente, o sea, no necesariamente forma parte de un
convenio internacional, no necesariamente está codificado, aunque hay algunos que sí están codificados, pero no necesariamente está codificado. Y ya les voy a explicar eso, ¿no es cierto? Lo que constituye una de las mayores ventajas, porque esa situación le hace ser flexible y hace que su enumeración sea números apertus, ¿ya? ¿Qué significa eso? Su enumeración es números apertus. ¿Qué significa eso? Que siempre pueden integrarse nuevos derechos internacionales consuetudinarios de cumplimiento imperativo general. O sea, siempre puede haber más jus cogens, porque su número está abierto, o digamos, su enumeración es abierta. Entonces, es números apertus, ¿ya? No hay un solo instrumento que básicamente lo incluya, sino que está o bien regado por diferentes instrumentos o bien está, digamos, como parte de una costumbre internacional de obligatorio cumplimiento, ¿ya? Entonces les planteo el ejemplo, ¿no? El mejor ejemplo de esto, lo mejor que se podría abordar es el tema de derechos humanos. Ya, y aquí Doctor, disculpe, no sé si solo soy yo, pero ya no me sale la pantalla. se perdió gracias por avisarme. Sí, efectivamente se perdió el compartir. Sí le tengo aquí en mi celular para estarle monitoreando, pero a veces ya me olvido de estarle viendo y a veces ya le pierdo. A ver, ahí debería salir. Ahí le sale, ¿no? Sí se ve. Sí, doctor. Gracias. Bueno, a ver, explicación general. Eh, el tema de derechos humanos es un tema de jus cogens propiamente dicho, ¿ya? Los derechos humanos son, por principio de cuentas, la fórmula más acabada, más precisa de jus cogens. ¿Qué significa esto? En materia internacional, el primer instrumento de derechos internacionales sobre el cual tuvimos conocimiento fue la Carta de digamos, la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre, como se les llamó al principio, pero que en realidad se llama ahora, o se le ha dado en llamar ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es un conjunto de disposiciones que recogen los principales derechos humanos, ¿ya? Y a pesar de todo lo que a nosotros nos digan, esa declaración no tiene carácter obligatorio, ¿ya? Es quizás es el instrumento jurídico más citado a nivel mundial, más incluido en las constituciones, pero no tiene carácter obligatorio. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué sucede? Bueno, fíjense en esto. En materia internacional, en derecho internacional, esto tal vez ya lo vieron en derecho local, pero esta diferenciación viene del derecho internacional. O digo, tal vez lo vieron en derecho local, pero esto que les voy a contar es propio del derecho internacional. En el derecho internacional hay dos tipos de instrumentos. Los que se llaman soft law o derecho blando y los que se llaman hard law o derecho duro. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? El soft law no es obligatorio, no es mandatorio. El hard law sí es mandatorio. ¿Ya? Sí son obligatorios. Sí obligan a los países. Los países se obligan, se comprometen a suscribir. En general,
Señor Delgado, dígame. Profe, una pregunta. Cualquiera de esos dos mecanismos aquí son vinculantes, el soft law y el hard law aquí en Ecuador. No. Y para utilizar su misma palabra, que es una bonita palabra, el soft law no es vinculante. El hard law sí es vinculante. ¿Ya? ¿Por qué dirá cuál es la diferencia? En general, todos los que son soft law o los ejemplos principales de soft law son declaraciones. O sea, yo hago declaraciones. Declaro que esto es importante, declaro que lo otro es importante, y entonces usted tiene un montón de declaraciones. Las declaraciones lo que contienen son recomendaciones. Yo le puedo contar algunas de las más importantes declaraciones en materia de medio ambiente, que es lo que yo más conozco. Por ejemplo, la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano. Eso es una declaración. Los países se reunieron, no pudieron llegar a un acuerdo por algunas razones sobre ellos querían hacer un convenio, pero la gente no estuvo de acuerdo, los que participaron en esa reunión, procedentes de varios estados. No llegaron a un acuerdo. Produjeron una declaración en donde ellos dicen que sería bueno hacer esto, sería bueno hacer lo otro, sería bueno esto, pero no les llegan a obligar a nadie. Ya les voy a poner el texto para que ustedes miren cuál es la diferencia. Señorita Yagloa. Doctor, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es por ejemplo, que en el soft law no hay ratificación y el tema de que no es vinculante? ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? La ratificación es propia de los instrumentos hard law. Usted tiene que ratificarle porque efectivamente es vinculante para el país. Se vuelven vinculantes. Usted tiene que ratificar. La declaración no, porque usted lo que ha hecho la declaración es una expresión de intenciones. Les voy a poner en pantalla dos instrumentos que tienen ese carácter para que ustedes vean un poco la diferencia, ¿no? Bueno, yo les había mencionado la declaración de Estocolmo, la de 1972. Les voy a poner una más actual, que es la de Río de Janeiro, ¿no? La declaración de Río de Janeiro, para que veamos un poco cuál es la diferencia. A ver, ¿dónde tengo? Aquí está. Derecho internacional. ¿Dónde está? Ah, no, eso creo que tengo en derecho ambiental. Aquí está. Ya. Ya, a ver, aquí tengo la declaración sobre el medio ambiente. En página 2 dice. Ya, aquí está. A ver, les voy a poner en pantalla, ¿ya? Para ver la diferencia. Este ejemplo que van a ver es la declaración de Río, norma soft law, no obligatoria, ¿ya? Entonces, dicho eso, les comparto para que ustedes puedan leer de primera mano qué es una norma soft law, que es derecho blando. Esta es la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, hecha en 1992. De hecho, se suscribe finalmente entre el 13 y el 14 de junio de 1992. Fíjense que están los considerandos y la primera palabra que, digamos, antes, en el preámbulo, la palabra con la que finaliza el preámbulo, eh, nos afirma esto. Proclama que, proclamación, eso es una declaración, le proclama. No le dice si obliga, no le dice es obligatorio, es vinculante, es mandatorio, tienen que hacer. No dice eso. Dice proclama. O declara, ¿no? Es lo mismo. Declara. ¿Qué declara? Que los seres humanos son el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
no le dice en las constituciones coloquen que los seres humanos son el centro de lo ambiental. No dice eso, o del desarrollo sostenible. No dice eso. Es una proclamación respecto a que sí, los hombres, seres humanos, constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Sí. ¿Eso es obligatorio? Pues no, es una proclamación. Una segunda proclamación dice, por ejemplo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y de los principios del derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo. Los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente o a otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Proclama que el Estado debe usar sus recursos en función de su soberanía. No le dice es obligatorio. No le dice los estados deberán usar sus recursos en función de su soberanía. No. Finalmente no me pueden obligar, pues, porque son mis recursos naturales. Y cada estado tiene derecho a hacer lo que le parece con sus recursos naturales. Están proclamando que debería ser así. ¿Por qué están proclamando eso? Porque lo que le están diciendo en el fondo es, ojo, verán, tendrán en cuenta que todos los países tienen derecho a sus recursos. No le dicen por uno, lo dicen porque puede ser objeto de un ataque externo. Entonces, cuando ustedes, eh, yo les puse ese video donde Zelensky discute con Trump, ¿no? Vean ustedes que Trump a Zelensky le impuso como una obligación la venta de los materiales raros, de los materiales raros que produce Ucrania a Estados Unidos, como condición para seguir financiándole la guerra. Entonces, no es que, y claro, y Ucrania se ve obligada, se ve forzada a aceptar ese trato. Es un trato, digamos, igualitario, quizás no. ¿Está usando sus recursos naturales en función de su soberanía? Quizás no, porque no es obligatorio, porque no estamos hablando de un nivel de obligatoriedad. Son proclamaciones, digamos. Los países casi que deberían hacer eso, pero no dice que sea obligatorio, ¿no? Los estados tienen derecho, dice, soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo. No es que a mí me están imponiendo las políticas ambientales que yo debo usar, según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, según mi propio interés. No me obligan a nada. Eso es oblo. Ahora veamos un hard law, que es lo que dice. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos? A ver, ¿dónde tengo? Convención de Derecho de los Tratados. No, a ver. ¿Dónde tengo yo eso? A ver, veamos dónde le ubicamos. A ver, veamos, esto está detenido, pero no sé si está en español. Ya. Sí se ve, ¿no? Ya. Ok, esta es la convención marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este documento les pongo porque se suscribió en la misma reunión, en la misma conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro. Pero este es otro tipo de documento, este ya es un convenio internacional. Bueno, aquí hay, como ven, muchas más, digamos, considerandos, ¿no? Aquí le ponen un montón de considerandos. Y al final de estos considerandos, ya no dice proclama. ¿Qué es lo que dice? Que los estados han convenido, dice lo siguiente. O sea, los estados están de acuerdo en lo siguiente, ¿ya? Hay un primer artículo que son definiciones, es decir, esto ya es algo que no podemos cambiar. Todos los estados deben entender qué son efectos adversos del cambio climático, qué es cambio climático. Esto ya es obligatorio, porque los países han convenido que este es el concepto de efecto adverso del cambio climático, o de cambio climático, o de sistema climático, o de emisiones, o de gas. ¿Por qué? Porque efectivamente, básicamente, ya es una disposición obligatoria y están estableciendo que eh, el uso de estos instrumentos ya es de obligatorio cumplimiento y están estas definiciones incluidas dentro de esta estructura. Entonces, el objetivo último de la presente convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la conferencia de las partes es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida las bueno, pero ya no dice declaramos o proclamamos. No, 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 aquí ya le dice, el objetivo último es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero. O sea, este tiene ya un objetivo clarito. Y para eso, ¿qué deben hacer las partes? Las partes dice, se guiarán. No dice si quieren, si pueden, no. Se guiarán, dice. No dice si pueden, si tienen tiempo, si les parece bien, no, porque ya no es una declaración. Tienen que guiarse, es obligatorio eso. Entonces se guían por, entre otras cosas, los siguientes principios. Las partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Ojo que el verbo que utiliza es deberían, ¿no? Antes hablábamos de otra estructura, ¿sí? Aquí hablábamos de que las partes tienen derecho, acá ya hablamos de deberían. Acá, por ejemplo, en esta que es SOCLO, dice el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo ambientales de las generaciones presentes y futuras, que es básicamente una declaración. Eh, Aquí se habla de que, o sea, no hay, digamos, una de las cosas que es también bastante particular es que aquí no dice que sean obligaciones de las partes, ¿no? Sino que se habla de que el desarrollo, ¿no es cierto?, sostenible, la protección del medio ambiente debe constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no puede considerarse en forma aislada. Pues es una cuestión súper conceptual, ¿no? Es totalmente conceptual, no es una obligación directa de los estados. Ah, dejé de compartir. No es una obligación directa de los estados. Ya les dejé de compartir. A ver. ¿Ya? Entonces no son, esta es la convención esta es la declaración de Río. Todos están, los estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial. Pero la cooperación es una cosa que, digamos, depende de la voluntad de cada estado. Si quieren lo hacen, si no, no. En cambio, en una convención
generalmente lo que hacen es tomar medidas, aunque aquí, bueno, esta es una repetición, y aquí vienen los compromisos. Todas las partes, ¿no es cierto?, deben, o sea, no es que dice pueden, quieren, no, deberán, dice. Entonces, deben, son ya obligaciones para los estados, elaborar, actualizar, periódicamente publicar a la conferencia de conformidad con el artículo 12, inventarios nacionales. Esto es obligatorio. O sea, no es que me preguntan aquí, no es una declaración, no es que me dicen, vea, cooperará, vea, como dicen el soft law, ¿no? Para alcanzar el desarrollo sostenible, los estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción deberían. Ya no me dice eso, acá ya me pone como una circunstancia, un verbo clarito. Deberán elaborar un inventario nacional de emisiones. O sea, tienes que medir, es lo que te están diciendo. Deben formular, aplicar, publicar y actualizar programas nacionales con medidas orientadas a mitigar el cambio climático. Deben promover y apoyar con su cooperación el desarrollo. Esto es pagar dinero, realmente. Y en el protocolo de Kioto ya nos habla de poner dinero. Promover la gestión sostenible, cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos, tener en cuenta las consideraciones relativas al cambio climático, promover y apoyar la cooperación para la investigación científica. O sea, estos ya son cuestiones que las partes, por ejemplo, adoptar ya políticas nacionales, tomar medidas de mitigación. O sea, en el hard law, en suma, lo que hay es una exigencia, no es, eh, no es una mera declaración de principios o debería hacerse así. No, aquí ya hay una exigencia y hay que cumplir con esas obligaciones. Por ejemplo, eso de mandar información, eso tiene que hacer el Estado ecuatoriano. Para eso se comprometió. Y claro, tienen multas si no lo hacen, porque evidentemente es parte de los compromisos que asume el Ecuador dentro de ese tipo de instrumentos. Entonces, en sentido general, lo que tenemos es eso. Tenemos un instrumento que es vinculante, ¿no? Un instrumento que tiene que aplicarse de manera obligatoria y otro tipo de instrumento que no resulta vinculante, que es este soft law, derecho blando. Entonces, el ejemplo del soft law son las declaraciones y el ejemplo del hard law son las convenciones. En general, ahora claro, en el campo del derecho internacional público y en el campo particular de los derechos humanos son considerados una norma de jus cogens, o sea, una norma de derecho consuetudinario general imperativo, porque esos principios de derechos humanos son atinentes a la persona y son los derechos básicos que se deben respetar. En 1948, ustedes entenderán, recién salidos de la guerra, los países, digamos, muchos de ellos con recelo de qué cosas deben proteger, qué cosas no. No había el espacio para firmar un convenio sobre derechos humanos, no había. Había la posibilidad de, digamos, proclamar o declarar cuáles podrían ser esos derechos, cuáles podrían respetarse. Y claro, lo que termina siendo, lo que termina pasando es que en suma pasan a ser todos esos derechos respetados a nivel mundial. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿en qué país no respetan el derecho a la vida, por ejemplo? Eso es algo respetado en todo el mundo. Esté o no esté en una convención, eso es trascendental. La integridad personal, por ejemplo. En todo lado le van a respetar eso, ¿no? Todo lado. La integridad personal. Derechos personalísimos en general, ¿no? Tienen que ver mucho con la honra, por ejemplo, de las personas, ¿no? La seguridad jurídica, la personería jurídica. Son cosas que tienen trascendencia esencial, ¿no?
El derecho a comer, por ejemplo, la alimentación, el derecho a vivir sanamente, el derecho a la vivienda. O sea, esos son principios básicos que, digamos que ninguna legislación, ninguna en el mundo prohíbe. Por lo tanto, claro, son normas de derecho consuetudinario imperativo general, son normas Dioscógenes. Y de hecho, esas normas tienen que mantenerse en el tiempo, ¿no? Las normas de derechos humanos son el ejemplo infranqueable de eso. Yo les decía, la Declaración de Derechos Humanos es eso, una declaración. No es conceptualmente exigible, no es vinculante. ¿Por qué se ha vuelto cita de todas las constituciones? De hecho, nosotros en la Constitución les llamamos otros instrumentos de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué se ha hecho tan importante? En realidad por la época en la que se publicó y porque fue la primera recopilación de derechos humanos propiamente dichos en un instrumento internacional. Tiene mucho prestigio. Entonces, por eso es que se le cita normalmente. Pero si nosotros nos aferramos directamente a su naturaleza jurídica, pues no sería vinculante. Pero es tanto el poder que tiene, es tanta la trascendencia que ha tenido, que se señalen los derechos humanos en un documento, que obviamente pasó a considerarse ius cogens de entrada. O sea, todos esos derechos pasan a ser ius cogens de entrada. Porque además el valor más trascendente para el ser humano es la vida. La vida y después su integridad física, personal, psicológica, etcétera, ¿no? Son elementos preponderantes. Entonces están contenidos dentro de una declaración que tiene derechos humanos. Ahora, no es el único instrumento que contiene derechos humanos. De hecho, nuestro Pacto de San José o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo mismo, ya establece como obligatorio el cumplimiento de esos derechos. Bueno, es un ejemplo de que el soft law y el hard law podrían incluso en algún momento abordar materias paralelas, ¿no? La Declaración de Derechos Humanos incluye la garantía del derecho a la vida y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que esa sí es mandatoria, vinculante, porque es un convenio, ese también. Y entonces, claro, eso es lo que nos manda. Y si no hubiera ningún convenio, igual tendría que respetarse la vida, porque es una norma imperativa general. ¿En qué país tú puedes atentar contra la vida de otro ser humano? En ninguno, en realidad. Y si lo haces, tienes que atender a las consecuencias, que son un proceso judicial, todo un proceso de cuestionamiento y básicamente una estructura jurídica que tiene que ser respetada del todo, ¿no? Entonces, esa es la idea central, ¿no? Esa es la idea central de eso. A ver, veamos. Ya no compartió. Ah, sí, sí, compartió. Bueno, entonces a eso nos referimos, ¿no? Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la, el ejemplo perfecto de lo que significa una norma de jus cogens, ¿no? La institución del jus cogens, dice el profesor Pastor Ridruejo, es esencialmente abierta y dinámica, y de ahí cabe también que la práctica internacional, particularmente la convencional, o por la vía de los tratados, atribuye de manera expresa carácter imperativo a otras normas generales de derecho internacional dentro del desarrollo progresivo de esta rama, ¿no? Un gran avance en la evolución y consolidación del jus cogens está incluido dentro de la incorporación como normativa superior a cualquier tratado internacional. De hecho, el artículo 53 de la Convención de Viena hace referencia a este aspecto, ¿no? Fíjense ustedes, artículo 53, les pongo en pantalla, les voy a poner en pantalla. A ver, aquí, ok. Ok, artículo, este es les voy a poner aquí, ¿no? Doctor, disculpe, no está compartiendo. Ah, no se compartió. Oh, mil disculpas. Ya le vuelvo a compartir. No sé si se recalienta, no sé qué pasará con esta.
A ver, ya. De acuerdo. Entonces, artículo 53 de la Convención de Viena dice lo siguiente. Por favor, alguien que quiera leer lo que tenemos en pantalla, por favor. Yo, profe, yo le leo eso. Ok, chévere, gracias, por favor. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Ok, muchas gracias. Vean la potencia de esta idea, ¿no? Qué potente esta idea, ¿no? Nulo todo tratado, ¿no es cierto? Que cuando se celebre esté en oposición a una norma imperativa de derecho internacional general. Impresionante. Entonces, de hecho, no se puede celebrar, ¿no? Ningún tipo de convenio que ataque alguna norma de jus cogens, ¿ya? Y de hecho, solo se puede modificar por una norma posterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Es impresionante. O sea, esa estructura del derecho internacional público a base del jus cogens es definitivamente clave. Es el único caso, además, en el que el derecho de los tratados pierde espacio frente a la costumbre, ¿no? Que es este justamente del derecho jus cogens, ¿no? Ok, bueno, vamos a seguir abordando esto en los próximos minutos. Vamos a hacer un pequeño... Doctor, disculpe, ¿puede repetir nuevamente este concepto aquí? Claro, claro, por supuesto. Eh, Este es el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Ejemplo, una norma imperativa de derecho internacional general es el derecho de propiedad. De acuerdo a la Declaración Internacional de Derechos Humanos, o la Declaración Universal de Derechos Humanos, más bien dicho, el derecho a la propiedad es un derecho humano. Y eso es Dios coge. Entonces, yo tengo derecho a tener mis cosas. Supóngase que viene una norma de derecho internacional en la que dicen, bueno, desde ahora en adelante, todos los países que suscriben deben encargarse a nivel interno de establecer ciertas restricciones al ejercicio de la propiedad privada. ¿Qué tipo de restricciones pueden haber? Pues innumerables en materia de propiedad. Por ejemplo, expropiación sin pago. Se me ocurre, o sea, eso es básicamente una forma de confiscación, ¿no? De hecho, nuestra constitución prohíbe la confiscación. Me invento, ¿no? Es un supuesto. Pero suscribimos un acuerdo entre todos y decimos, entre todos los países de Sudamérica, y decimos, bueno, de ahora en adelante, los estados que han suscrito este convenio pueden nomás expropiarles o pueden confiscarle a la gente sus cosas sin pagarles ningún valor. Ustedes saben que cuando el Estado me expropia, porque necesita, digamos, yo tengo un terreno y necesito una parte de mi terreno para hacer un hospital, una carretera, una escuela, lo que sea, puede expropiarme, pero esa expropiación se define como una venta forzosa y por lo tanto me tiene que pagar una cantidad de dinero obligatoriamente como indemnización a lo que me está perjudicando porque me quita parte de mi propiedad. Bueno, supóngase que suscriben un convenio internacional en donde dicen, bueno, ¿sabe qué? De ahora en adelante, en todos los países firmantes, vamos a suponer que han firmado entre los 10 países de Sudamérica, no va más eso. Ahora le van a poder expropiar sin pagarle. Eso es confiscación. ¿Ok? Se han comprometido todos los países, entra en vigencia eso y me van a poder confiscar. Bueno, ¿qué es lo que dice la norma del derecho de los tratados, artículo 53? No, te dice. No. Esa norma es nula. ¿Por qué?
Porque hay una norma preexistente de Jus Cogens que te dice que el derecho a la propiedad es un derecho humano y tú no le puedes tocar. Entonces esa norma es inválida. Como norma de derecho internacional es nula, te dice. Se anula. ¿Y cuál es el efecto de la nulidad? Como si nunca hubiera existido. Se anula, ¿no? Se anula porque es contraria a una norma imperativa del derecho internacional general o Jus Cogens. ¿Qué más dice este artículo en este texto, ¿no? ¿Qué más nos dice? Nos dice, para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional. Ah, no, es que nosotros acá en, no sé, en Sudáfrica, a nosotros nos parece que es más importante la seguridad del Estado, así que sí tienen los ciudadanos derecho a la vida, pero nosotros vamos a limitar eso porque la seguridad de los estados es más importante. Entonces se juntan ahí entre algunos países africanos, Sudán, Sudáfrica, Congo, qué sé yo. Y vamos a poner una limitación al ejercicio del derecho a la vida. Bueno, ¿qué dice el derecho internacional? Nulo. Norma nula. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida está incluida dentro de una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional. Ah, pero es que nosotros no suscribimos la Declaración de Derechos Humanos. No importa. Es una norma erga omnes. Se aplica por igual a todos. Haya suscrito o no haya suscrito. Punto. Entonces nosotros le vamos a obligarle a que se aplique, ¿no? Ese es el concepto. Es un concepto súper fuerte, ¿no? Es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma posterior, ulterior, dice el artículo, de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. O sea, solo otra norma de Jus Cogens puede modificar una de Jus Cogens. Ni los tratados, ni la costumbre, ni nada puede cambiar eso, como está establecido. Por eso digo que el mejor ejemplo siempre es los derechos humanos. Tengo ciertos derechos humanos que no pueden ser alterados sino por una norma del mismo carácter, no por otra. Y eso va a funcionar siempre de esa manera, ¿no? Siempre va a funcionar así. Hasta el punto que, aun cuando sea una norma posterior, que en teoría deroga lo que estaba antes, pues vea, no, en Jus Cogens eso no funciona. Usted puede acordar, pero su norma es nula. Y se puede apelar ante tribunales internacionales como norma nula, porque fue contraria a Jus Cogens. Esto es lo interesante de esta estructura, ¿no? De cómo se ve desde el derecho de los tratados incluso. Entonces, ningún tratado internacional puede modificar o cambiar una norma Jus Cogens, porque está en un nivel jerárquico superior al tratado internacional. Entonces, esa es la esencia y esa es la estructura de esta forma jurídica. No sé si eso le contesta a su pregunta, señor Hernández. Hola. Bueno, creo que se quedó congelado o no, por ahí le vi que se movió, pero se quedó Sí, congelado. doctor, sí le escucho, sino que estoy un poco con problemas de No se internet, pero preocupe sí me quedó claro, justamente quería era un poquito entrar en ejemplarizar. en ese detalle. Chévere. Ok, bueno, muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta respecto a este punto, tenemos que seguir tratando todavía el tema de Jus Cogens, vamos a seguir conversando un poquito más. Si no hay ninguna otra inquietud, pues vamos a hacer un pequeño break de unos 15 minutos, ¿no es cierto? Nos vamos a ver a las 9:20 de regreso para seguir tratando este tema. Ok, le paro un momento la grabación y luego seguimos con el... Ok, doctor.